Súper. Muy bien. Bien, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Está escuchando ahí sus notas, ¿eh? Está muy bien, chicos, ¿ah? Pero tienen que obviamente seguir creciendo, ¿no? Con mayor puntaje, esperando pues que cada vez tengan mayores calificaciones, ¿no? La Miss está haciendo creo que muy enfática el momento de poder decirles que su propia competencia está aquí también, ¿no? Entonces hay que tratar de darle con todo, ¿bien, chicos? Bien, muchachos, así que sigan así, por favor. Y bueno, ya le voy a preguntar a la Miss Leticia después la escribo a Miss Leticia para que me cuente qué, qué tal está en historia, la Miss, para poder ver ahí cómo van. Quiero saber también cómo van ustedes en HP y en HU. Supuestamente ustedes me han dicho que van a hacer todas las preguntas, ¿ah? 10 de 10 me han dicho ustedes, ¿no? Bien, muchachos. Bien, chicos. Entonces vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Hoy día nos toca hablar acerca del virreinato, ¿eh, chicos? Entonces va a ser importante poder hablar sobre ella, ¿eh? ¿Qué es HP? Y Similacto es. Bien, muchachos. A ver, vamos a darle con todo. Bien, chicos. Confirmen por favor si se logra ver mi pantalla. Muy bien, lo máximo. Bien, chicos. A ver, veamos un poquito acerca del virreinato, ¿bien? Vamos a analizar el día de hoy el virreinato y vamos a hacer las preguntas, pero quiero por favor que recuerdes algo importante. ¿Cuál es la razón, muchachos? ¿Cuál es la razón para que se cree el virreinato? ¿Por qué se cree el virreinato, chicos? ¿Por qué no se mantuvo el sistema de gobernaciones, que fue lo primero? Los chicos están sacando puntaje perfecto en historia, ¿verdad? Está que me dicen acá que están con puntaje perfecto. No sé, bueno, yo confío siempre, ¿eh? Yo soy un poco ingenuo en eso, confío mucho en las personas. Ellos me dicen que están en perfecto. Ah, ya, muy bien, buena. Puedo hacerles preguntas. Bien, bien, bien. Vamos a preguntarles, muchachos, ¿ah? ¿Por qué están bajando los conectados? ¿Qué pasó? Empiezan a bajar los conectados. Se empiezan a ir, mis niños. Bien, chicos, a ver. ¿Por qué se crea el virreinato, muchachos? ¿Cuál es la razón de la creación del virreinato? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Claro, muy bien, mayor control. La corona busca mayor control, pues claro, sin lugar a dudas. Ese es el objetivo. Y toma también algo que ocurrió, ¿no? Que fue el fracaso de las gobernaciones. ¿Por qué las gobernaciones fracasaron, chicos? Claro, porque los mataban, claro. Claro, los mataban, ¿no? Hubo disputas, ¿verdad? Hubo enfrentamientos, ¿no? Hubo conflictos, ¿no? Entonces, eso, eso hace, muchachos, que las gobernaciones fracasen, ¿no? Sobre todo por la ambición de los españoles, ¿no? Claro, se encontraron con una gran cantidad de recursos, ¿no? Y empezaron los problemas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, de que los pizarritos y los ulmarines se pelean por el control del Cusco, ¿no? Empiezan los conflictos, ¿no? Al final y al cabo van a terminar muriendo ambos y ahí recién la corona pone orden, ¿no? Envía a Vaca de Castro, ¿no? Entonces, el fracaso del sistema de gobernaciones, el poner orden también, tener control sobre sus colonias era importante. Y además también pasa algo, chicos, ¿no? El indígena era una mano de obra que estaba bajo el control de los encomenderos, ¿no? Entonces, el, el rey lo que busca ahora es que los indígenas sean mano de obra de la corona, o sea, sean súbditos de la corona, ¿no? Entonces, eso va a ser también importante. Y de esta forma, chicos, se creó el virreinato del Perú, ¿bien? El virreinato del Perú tiene esa función, tiene la función de ordenar, de organizar de mejor forma
las colonias, ¿bien? Y muchachos, van a ser creadas en las leyes nuevas, o también llamadas las leyes de Barcelona, en el año, en el año, muchachos, 1542, ¿no? Recordemos, por favor, que la semana pasada habíamos visto que los encomenderos no tomaron muy a bien, ¿no? La creación del virreinato. Uno, porque les quitaban pues su perpetuidad de la encomienda, y dos, porque le quitaban también el servicio indígena gratuito, ¿no? El trabajo gratuito del indígena también se lo quitaba, porque según se decía que se tenía que pagar, ¿no? Entonces el encomendero se rebela. ¿Alguien recuerda quién fue el líder de los encomenderos que se rebeló? Fernando no, Gonzalo Leonel, Gonzalo Pizarro. No te preocupes, Flavio, ahorita te voy a explicar sobre el Consejo de India, sobre la Real Audiencia, no te preocupes. Gonzalo Pizarro, muy bien, claro. Pues Gonzalo Pizarro, chicos, es el líder de los encomenderos y él acaba con el primer virrey, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el primer virrey llega aquí, Blasco Núñez de Vela, llega con una serie de actitudes un poco autoritarias, ¿no? Todo lo que Vaca de Castro había hecho para apaciguar un poco los problemas en, en América, ¿no? Blasco Núñez de Vela los reactiva, ¿no? Lo sacan de Lima, lo expulsan de Lima y en Quito, ¿no? Se va a dar la batalla de Añaquito, donde lo terminan matando, ¿no? Entonces, de esta manera, el primer virrey muere, ¿no? Asesinado por los propios españoles. Entonces, la situación era tensa, ¿no? Era complicada, ¿no? Ante esto, entonces, enviaron al pacificador Pedro de la Gasca para que ponga un poco de orden, ¿no? Ahora, entonces, en ese contexto fue que el virreinato se organiza, ¿no? Y es por eso que nosotros ahorita vamos a hablar del virrey considerado el principal de todo, ¿bien? Chicos, regálame 30 segundos, por favor, si fueras tan amable para poder cargar mi lacto, ¿ya? 30 segundos, por favor. Bien, chicos, ahora sí. Ujú. Bien, mil disculpas. A ver qué están hablando. Mis fans, déjenme, dicen. Los de Samantha, los leo, los leo, los leo. Perú, la cosita de América, seminarios, cuentos. Están rajando de mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Sí, la misma va a contar después cuáles son los rajas que han tenido de mí, ¿ah? Bien, chicos. Entonces, de esta manera se creó el virreinato, ¿no? Con todo ese problema, ¿ven? Pero había escuchado que la corona le dio más de Pizarro. Sí, claro, claro, claro que sí. En el, en la, en el, en la capitulación de Toledo, Pizarro recibió mucho más que Almagro, ¿no? Luego de eso, se negocia para que Almagro reciba una gobernación, que es la gobernación de Nueva Toledo. Pero la gobernación de Nueva Toledo, por donde va Almagro, que es Chile, no encuentra tanta riqueza, ¿no? Por eso es que Almagro se enoja y reclama el Cusco como suyo, ¿no? Entonces sí, obviamente que eso es cierto, ¿no? Ahora, chicos, entonces con el virreinato, el orden era la prioridad, ¿no?
que los súbditos que sean mano de obra para el reino. Para el virreinato tiene un objetivo claro, la autoridad máxima del virreinato es el reino. Es una institución metropolitana, no está en Lima, no está en América, se encuentra en España, en la metrópoli. Y el rey que crea el virreinato es el rey Carlos I. Recuerden por favor que es Carlos I, o también llamado Carlos V. Carlos I en España y Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, es un rey que tiene dos regiones de gobernación, ¿no? Ahora, este rey Carlos I, mm, bajo el principio del absolutismo, recuerden que el objetivo de esta época es que el rey tenga el poder absoluto. Y sí, Maricielo, pertenece a la dinastía de los Habsburgo. Durante esta época, durante los casi 300 años de virreinato, van a gobernar en España dos dinastías, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. La dinastía de los Habsburgo es una dinastía austriaca y la dinastía de los Borbones es una dinastía francesa. Bien. Ahora, ¿cuál es el apogeo de España? ¿Con cuál de estas dos dinastías se da el apogeo? ¿Con los Habsburgo o con los Borbones? Con los Habsburgo, claro. Es con los Habsburgo. O sea, el mejor momento, chicos, el mejor momento el mejor momento, muchachos, de España, el siglo de oro español, es con los Habsburgo. ¿Bien? Ahí tenemos a dos reyes importantes, Carlos I, el creador del virreinato, y Felipe II. Felipe II fue el que, por ejemplo, se encargó de la famosa Armada Invencible, el que derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto también, ¿no? Bien. Y bueno, ¿qué pasó con los Habsburgo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué los Habsburgo dejaron de gobernar? Muy bien, sí. Tuvieron un rey, Carlos II, el hechizado. Los Habsburgo tenían una particularidad, chicos, ¿ah? Los Habsburgo se casaban entre ellos, se casaban entre familia. ¿Bien? Sí, claro. Lo que pasa es que los Habsburgo tenían temor de que en algún momento la herencia se pierda, ¿no? O sea, sí, por eso salían con algunas deformaciones físicas, ¿no? No eran muy agraciados, ¿no? Claro, a ver, por ejemplo, imagínense que yo sea el rey, ¿no? Yo sea el rey y yo tengo cuatro hijas mujeres y un hijo varón, ¿no? Imagínense, ¿no? Saga Macondo, dicen. No, no. A ver, chicos, imagínense, no hay ninguna cola de cerdo, nada. A ver, chicos, miren. Imagínense, por ejemplo, de que yo tengo cuatro hijas mujeres y un hijo varón. Entonces yo estoy tranquilo porque mi hijo varón es mi heredero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi hijo varón fa- fallece? Si mi hijo varón fallece, la corona la va a tener el esposo de una de mis hijas. Pero ese ya no es mi familia, pues. O sea, la dinastía se puede perder. Claro, por esa razón es que ellos se casaban entre familias, ¿no? Sí, los Habsburgos son recordados por el tema del incesto, ¿no? Entonces, ante eso, muchachos, Carlos II encarna los problemas biológicos, ¿no? y físicos que va a tener un rey, ¿no? Y Carlos II fallece sin dejar heredero, puede ser decían el hechizado. En esa época, chicos, había mucha presión, ¿no? A que el rey tenga hijos, pues porque el rey en su noche de bodas tenía que embarazar a la reina, ¿no? Para poder esperar posteriormente al heredero, ¿no? Esperando que sea un varón. Pero el tema es de que los, los días pasaban y Carlos II nunca llegó a tener un hijo. Entonces, cuando fallece Carlos II, sin dejar heredero, comienzan los problemas, porque ahí se abre el árbol genealógico para ver quién era, quién era el familiar que tenía que gobernar, ¿no? Y ahí aparece la casa de Austria por un lado, y también aparece la casa francesa, ¿no? De los Borbones. Y pues Felipe V es el que termina ingresando, ¿no? Y entran los Borbones. ¿Bien? En los Borbones tenemos pues a Carlos IV, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Fernando VII también, ¿no? Que es el que termina aceptando la independencia del Perú, ¿no?
Bien, chicos, ahora la pregunta es, ¿al rey qué le importa más? ¿Es Europa o América? Europa, obviamente, pues en Europa está la competencia, en Europa está toda la problemática, ¿no? Entonces, por esa razón es que el rey nunca viene a América, el rey se queda en Europa. Entonces, pero el rey iba a estar también preocupado por los temas de Europa. Recuerda que Carlos V es el que persigue a Martín Lutero, ¿no? ¿Mm? ¿Sí se acuerdan eso, verdad? ¿Quién te enseña Chegú? El criminal, muy bien. Muy bien, ya, esta semana debes entrar a reformas, luteranas, seguro. El protestantismo. Porque Edad Media se ha hecho esta semana, ¿verdad? Edad Media se ha hecho esta semana, entonces vas a entrar a edad moderna. Humanismo, Renacimiento y reformas protestantes. Claro, a partir de mañana, pues, ¿no? Mañana comienza la semana. ¿Qué día tienes HU? Lunes, ahí. Entonces el día lunes vas a tener eso. Y por ejemplo, el criminal te va a contar de que Carlos V persiguió a Martín Lutero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces a él le importó un poco el tema de Europa, ¿no? No tanto el tema americano. Entonces, por esa razón es que creó el Consejo de Indias, el Real Consejo de Indias, una institución que se encargaba netamente de poder ver el tema el tema, chicos, de América y de sus colonias, ¿no? Ese es el objetivo. El Real Consejo de Indias se encarga de visualizar qué es lo que pasa en América. Por ejemplo, ellos crean leyes. Solamente crean leyes. ¿Quién las aprueba? ¿Quién aprueba las leyes? El rey, muy bien, porque el rey ¿qué es? ¿El rey qué es? Mm, La máxima autoridad, claro, pues, muchachos. Recuerden que en esta época se vive del absolutismo, ¿no? ¿Qué es el absolutismo? Es la figura del rey por encima de todo, ¿no? ¿El poder del rey emana de quién? ¿El poder del rey emana de quién? De Dios, pues claro, muy bien, de Dios, ¿no? Muy bien, chicos. Ya les contará, pues, el criminal más adelante también que aparece un rey llamado el Rey Sol, ¿no? Que dice, ese es francés. Borbón también, ¿no? El Rey Sol, Luis XIV. El Estado, dice, el Estado, el Estado soy yo, dice, ¿no? Frase obviamente autoritaria, pues, ¿no? Ahí seguramente algunas chicas le habrán dicho eso a sus enamorados, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Yo mando acá, yo mando aquí. Obviamente que no. O algunos chicos, ¿no? Le habrán dicho eso también, ¿no? El Estado soy yo aquí, ¿ah? Eh, Bien, chicos, ahora el Real Consejo de Indias entonces se encarga de supervisar a América. Crea leyes, las cuales van a ser aprobadas por el rey, y también proponen al virrey. Hay algo conocido como, hay algo conocido como el pliego de Mortaja. Profe, ¿qué es el pliego de Mortaja? Es una lista de posibles virreyes. Ahora, los virreyes tenían que ser hombres de confianza, gente que tenía un cargo, ¿no? Por eso vienen nobles. Por ejemplo, ¿no? El conde de la Superunda, el marqués de Villagarcía, ¿no? O sea, son obviamente gente que tiene cargos, que tiene rangos, ¿no? No viene cualquier persona. Y recuerden que el virrey tenía que ser netamente peninsular, o sea, solamente podían ser españoles. Y el Real Consejo de India se encarga de eso, ¿no? De supervisar, pues, la parte de la recomendación de leyes, de proponer al virrey, ¿no? Al final y al cabo, el que lo elige es el rey, ¿no? Pero hay una importancia ahí. ¿Qué más, profe? Ahora, también era el órgano judicial supremo. Imaginemos, por ejemplo, de que yo era una persona, un criollo, en esta época, ¿bien? Y yo era juzgado ¿no? Era acusado de algo, ¿no? Entonces yo iba al consejo, a la Real Audiencia, y bueno, y explicaba mi caso, y la Real Audiencia me declaraba culpable. Pero yo considero que no soy culpable, que yo soy inocente. Entonces, mi última opción
era ir hasta España y entrevistarme con la Real Audiencia, perdón, con el Consejo de Indias. Recuerda que el Consejo de Indias se encontraba en Madrid, ¿no? Entonces, de esta forma yo podía alegar eso, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿cualquier persona va a poder pagar su pasaje para irse a España a defenderse? No, obviamente que no, ¿no? Por esa razón, eso solamente era algo que dedicaba pues a un grupo muy selecto, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Ese es el Consejo de Indias. Alguien me preguntó hace un ratito por el Consejo de Indias. ¿Está un poquito claro? Muy bien, Flavia, fuiste tú, ¿verdad? Ya te reconocí. Muy bien, excelente, Flavia. Bien, ahora, entonces, esas eran las organizaciones políticas en la metrópoli, ¿no? O sea, que estaban en España. Ahora, ¿qué pasaba en América? En América, pues obviamente va a venir el virrey, ¿no? ¿Quién es el virrey? Es el representante del rey en América, ¿no? Ahora, ¿el virrey tiene poder absoluto? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. El virrey no tiene poder absoluto. El virrey responde a lo que ocurre, a lo que manda el rey, ¿no? Tiene que hacer caso. Ahora, chicos, ¿cuántos virreyes hubo en el Perú? 40 virreyes, muy bien, Alison, excelente. Muy bien. Siendo el primero Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna, ¿no? Pero hay virreyes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, está el virrey, bueno, el virrey que San Marcos siempre te pregunta. Cuando pregunta de virreinato y de virreyes, te pregunta de uno. Toledo, pues muchacho, claro. Francis no, Francisco, ¿no? Muy bien, claro. Francisco de Toledo, muy bien. Bien, chicos. ¿Qué hizo Toledo? ¿Qué hizo Toledo? Claro, él fue el organizador del virreinato, se encargó de la... O sea, Toledo tiene dos problemas importantes. El primer problema es que la mano indígena está dispersa y segundo, que falta mano de obra. Por esa razón es que Toledo tiene dos cosas importantes. Uno, las reducciones, donde organiza la mano de obra indígena y la segunda es establecimiento de la mita, ¿no? En la cual pues la gente va a poder trabajar, ¿no? Ahí se organiza, porque le faltaba mano de obra en las minas. Entonces Toledo lo garantiza de esa forma, ¿no? Después de eso también viene el tema el, viene por ejemplo el tema de acabar con los incas y Vilcabamba, ¿no? Acaba también, muchachos, con lo que viene a ser recuerden por ejemplo de que él también se encarga de traer la Inquisición, ¿no? ¿Qué objetivo tenía la Inquisición, chicos? ¿Cuál era el objetivo de la Inquisición? No, la Inquisición era velar por la pureza de la religión. O sea, por eso es que la iglesia, la Inquisición perseguía herejes, ¿no? O sea, ¿quién era el hereje, chicos? El pagano, claro. Y el pagano es aquella persona que ha sido bautizada al catolicismo, pero que profesa otra religión, ¿no? Algunos calvinistas, algunos protestantes, ¿no? Anglicanos, ¿no? Gente que obviamente tiene otra religión, pero ha sido bautizada cristiana, ¿no? Entonces, esas personas son perseguidas. Pregunta, ¿el indígena es perseguido? No, el indígena no es perseguido. Muy bien, no es perseguido. El indígena no es perseguido porque es considerado un menor de edad. Además, también está en proceso de poder enseñarle la religión. Ya, ¿cuál es la diferencia entre el Consejo de Indias y la Real Hacienda?
La Real Audiencia, perdón, es la Real Audiencia es el Tribunal de Justicia en América. O sea, es donde se ven los temas de judiciales en América. Mientras que el Consejo de Indias está en Europa y se encarga no solamente de ver algunos casos judiciales, sino también se encarga de visualizar los de la creación de leyes, ¿no? O sea, la normativa que se aprobaba para para establecerse en América eran elaboradas en el Consejo de Indias. O sea, esa es la gran diferencia. ¿Bien? Claro, también, claro. Enviaba visitadores y no solamente eso, sino también se encargaba del famoso juicio de residencia. ¿Alguien sabe qué es el juicio de residencia? ¿Ay? El juicio de residencia era aquel juicio que se le hacía a los gobernantes, a los que tenían cargo en América, sobre todo al virrey. O sea, el virrey tenía que explicar ante el Consejo de Indias qué es lo que había ocurrido, ¿no? Qué es lo que había hecho, ¿no? Y así ver si la labor había sido positiva o si había habido un problema, ¿no? Bien, chicos. Ahora, entonces, volviendo a Toledo, Toledo fue importante, ¿no? O sea, organizó todo ello, ¿no? Organizó y a partir de Toledo las cosas empezaron a ir bien, ¿no? Empezaron a ordenarse. Hay otros virreyes importantes, por ejemplo, ahí está el virrey Melchor Navarra y Rocaful. ¿Han escuchado sobre este virrey? Melchor Navarra y Rocaful. Él fue el que construyó, chicos, la muralla, pues, de Lima. ¿Sabías que Lima tenía muralla, verdad? Sí, eso sí, claro, Lima tenía murallas. Claro, chicos, el día de hoy ustedes pueden ir a la muralla de Lima, ¿eh? Ustedes pueden ir a la muralla. O sea, obviamente que la muralla fue destruida, derrumbada una vez que Lima creció, ¿no? Pero hay resto de la muralla en un parque llamado el Parque de la Muralla. Ojalá la podamos visitar, chicos, ¿ah? Me gustaría poderla visitar con ustedes, ¿ah? Sería increíble, chicos, ¿ah? Sería increíble poderlo visitar, ¿ah? Claro, claro, de verdad, pues sí, de verdad. Voy a conversar con con la Mise, ¿ah? Vamos a coordinar bien eso. Este año sí o sí tenemos que alcanzar eso, ¿ah? Podernos irnos a un tour así, de todas maneras. Bien, chicos. 133 hijos, claro. Bien, chicos. Bueno, pues ustedes están grandes, pues obviamente, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, entonces, otro virrey también importante, por ejemplo, fue el virrey Amagi Yuñez, ¿no? El virrey Amagi Yuñez, chicos, ¿ah? Importante virrey, ¿ah? El virrey Amagi Yuñez, no, el más fiel es otro, pues. Aparte de que les hablo, obviamente, ¿no? Pero el Amagi Yuñez era. El Amari Yuñez fue, por ejemplo, el que empezó con la construcción de Real Felipe, por ejemplo. Y también Amari Yuñez fue recordado por un tema, claro, él expulsó también a los jesuitas, muy bien, Daniel. ¿No? Pero fue recordado también por algo, fue recordado por su amorío con la Perricholi, ¿no? Claro. La casona es el Convictorio de San Carlos. Muy bien. Ahora, luego viene el virrey, el más fiel de todos, pues, ¿no? Abascal, Fernando de Abascal.
¿Y alguien sabe por qué es el más fiel? Porque, chicos, España en la época de Abascal, en los años que Abascal fue el virrey, España fue invadida por Napoleón. O sea, España fue invadida por Napoleón y Abascal, o sea, miren, si España fue invadida por Napoleón, España no podía proteger, pues chicos, el virreinato. España no podía proteger el virreinato. España tenía que sí o sí, tenía que preocuparse por lo que pasaba en su territorio, ¿no? Entonces, ahí viene, chicos, el tema, ¿no? Porque España no iba a mandar ningún soldado, pues, muchachos, no iba a mandar a nadie a cuidar el virreinato. Entonces, acá en América comienza a surgir algunas ideas de independizarse, ¿no? Hay algunos sectores criollos que comienzan a ver con buenos ojos la independencia. Pero, y España no les mandó ni un solo soldado a Abascal, ¿ah? Ni un soldado, ni un barco. Pero Abascal igual, chicos, no permitió pues que estos pueblos, que estos intentos de separación triunfen, ¿no? No permitió que crecieran, ¿no? Simplemente, muchachos, Abascal demostró lealtad a España, ¿no? Y acabó con las juntas de gobierno. Solamente, solamente una se mantuvo de pie, ¿no? Que fue la de Buenos Aires. O sea, chicos, la razón del por qué la independencia del Perú se demoró un tiempo en lograrse fue justamente la presencia de Abascal, ¿no? O sea, Abascal hizo que la independencia demorara aproximadamente 10 años, ¿no? Importante, chicos, los de Abascal, ¿ah? ¿Eh? Bien, muchachos. Otro virrey también es Pezuela, el penúltimo, ¿no? El que, el que gobierna cuando San Martín llega al Perú, ¿no? Y el último sería José La Serna, quien es que firma la capitulación de Ayacucho, ¿no? Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Bien, chicos. Ujú. Ahí está. Entonces, luego viene la Real Audiencia, y la Real Audiencia, recuerden por favor que son tribunales de justicia, ¿no? Conformados por oidores. Ahí se veían, pues, los temas los temas judiciales, ¿no? Y se daban los veredictos. A la Real Audiencia estaban ubicadas en las ciudades más importantes de América. Por ejemplo, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, Santa Fe, Bogotá, ¿no? Etcétera. O sea, eran los lugares más importantes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque esto va a dar origen más adelante a lo que vienen a ser a lo que vienen a ser, chicos, los países, ¿no? Bien, chicos. Ahora, recuerden, chicos, de todas las ciudades de Perú o de América, ¿cuál era la ciudad más importante de todas para los españoles? No, Cusco no. Cusco era importante, pero la más importante de todas era Lima, pues. Lima fue fundada con qué nombre, chicos? La ciudad de los reyes, muchachos, claro. Tremenda, ¿no? Tremendo nombre, chicos. La ciudad de los reyes. O sea, yo una vez conversaba con un español, chicos, y él me decía, pues, que el mejor momento de Lima fue con España. Porque Lima pasó de ser la ciudad de los reyes a ser la Lima la gris. Lima la horrible. Y, chicos, me tiró un facto, por realidad, ¿no? Porque sí, pues Lima en la República, Lima empezó a ser descontrolada, pues chicos. O sea, querramos o no, no nos gusta o no, pero Lima en la época del virreinato era una ciudad ordenada, una ciudad que, que era, pues en este caso, la élite española, ¿no?
Pero para cuando Lima es república, Lima se desordena, ¿no? Y ya te contaré esa historia, chicos, en la vida republicana. No, no, Brian, no era igual que ahora, ¿no? O sea, ahora hay delincuencia, hay desorden, hay caos en Lima. No, no, al menos en el cercado de Lima, el cercado de Lima, la Lima amurallada, era una Lima ordenada, ¿no? Claro, habían zonas donde había mercados, plazuelas, todo lo demás, ¿no? Que era obvio, parte de la zona, no, parte de la realidad, ¿no? Mm, me parece, Raxel, que es muy, muy, mm, ¿cómo lo podría explicar? A ver, o sea, decir que Perú podría ser potencia mundial es muy fuerte, ¿ah? Es un comentario muy fuerte. Que pudo haber aprovechado mejor las bonanzas económicas que tuvo es otra cosa, ¿no? Pero que Lima sea potencia mundial, o sea, conlleva a un análisis mucho mayor, pues, ¿sabes por qué? Porque Lima tendría que haberse industrializado. Entonces, claro, Perú, chicos, Perú mejor dicho, ¿no? Perú, Lima, te digo. Perú tuvo que haberse industrializado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque Perú ha tenido sus bonanzas, pero de agroexportación nada más, ¿no? O de exportación de materia prima, guano, caucho, hoy por hoy los minerales, ¿no? La pesca en un momento, ¿no? O sea, pero ya en el siglo XIX y XX, el mundo es industrial, pues, ¿no? O sea, no solamente basta con exportar materia prima, ¿ven? Entonces, no les quiero bajar, chicos, su ilusión, ¿ah? Ujú. Esa es otra historia, pues, Manuel, ¿no? Te voy a contar te voy a contar cuando hablamos de independencia la próxima semana, cómo, pues, el Perú estaba partido, ¿no? Habían gente pro española y había gente pro independencia, ¿no? Ella quería que Perú sea industrial, pero dijo que no, no se puede. No es que no se pueda, Melissa, sino que el proceso de industrialización es un proceso a largo plazo. O sea, y en el Perú normalmente los grupos políticos entran al poder 5 años y pues quieren, le entregan a la gente lo que la gente necesita en ese momento, ¿no? Que son obras, pues, ¿no? Obras mínimas, ¿no? Eso se llama populismo. Bien, bien, chicos. Ya luego hablaremos de política, chicos. Ojalá que nos podamos encontrar antes de fin de año de todas maneras, ¿ya? Para poder hablar un poco sobre política. Bien, chicos, entonces volviendo al tema, las audiencias eran importantes y obviamente la audiencia en Lima era la que tenía mayor control, ¿no? Lima tenía, chicos, la mayor fuerza en el virreinato, tenía la mayor cantidad de españoles acá también. ¿Por qué crees que viene San Martín? ¿Por qué crees que viene Bolívar? O sea, creen que quieren liberar Lima porque en Lima somos buena gente, porque Perú es clave. O sea, ¿por qué crees que viene San Martín y Bolívar? Vienen porque, vienen porque, claro, pues el poder español está aquí. O sea, si Perú no se liberaba, América del Sur corría el riesgo de volver a ser controlada por España, ¿no? Por esa razón es que era necesario liberar Perú. Bien, bien, chicos, ahí está. Ahora, como te voy a repetir que la Real Audiencia, perdón, se encontraba en las ciudades importantes, las capitales normalmente, la pregunta es, profe, ¿y qué pasaba al interior, ¿no? Al interior del virreinato, en las provincias, en los departamentos, en las regiones. Pues ahí se va a crear los corregimientos, ¿no? El corregimiento, chicos, tiene una administración regional, ¿bien? El corregimiento, bueno, su nombre lo dice, su jefe, el que lidera el corregimiento es el corregidor, ¿bien? Entonces, por esa razón de que en el corregimiento, ¿no? Se busca, ¿no? Se busca la figura, pues, de una persona que tenga autoridad, ¿no? En las regiones.
Y ahí está el corregidor, ¿no? Entonces, el corregidor, muchachos, se encargaba de administrar el cobro del tributo indígena, de ver el tema de la mano de obra, ¿no? Pero el corregidor, muchachos, va a estar implicado pues en temas de abuso de poder contra el indígena y también en actos de corrupción, ¿no? El corregidor no va a entregar siempre el dinero completo a España, ¿no? Por eso que cuando se revela Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, la figura de esta rebelión va a estar ligada, ¿no? A que la causa fue el corregidor, ¿no? Es más, cuando llegue Cuando llega el visitador Areche, el visitador Areche indica pues que el corregimiento es una institución que el indígena odia, ¿no? Aborrece el indígena, ¿no? Por esa razón es que el indígena, perdón, por esa razón es que el corregimiento después de Areche es eliminado, ¿no? Se elimina el corregimiento y se crean las intendencias, ¿no? Y se crean pues las intendencias. Las intendencias son provincias que son administradas por, bueno, es una provincia de orden Borbón, ¿no? Que tuvo un mejor control, una mejor organización, ¿ya? Ahora, el corregidor necesitaba un aliado que hable, que vaya, ¿no? Que vaya a conversar con el indígena, ¿no? Y ese es el cacique. Bien, chicos, es el famoso cacique. ¿Quién es el cacique? El antiguo curaca. ¿Y quién era el curaca, chicos? ¿Quién era el curaca, chicos? El curaca anteriormente era el jefe del Auqui, no, el jefe del Ayllu. Claro, chicos, era el jefe del Ayllu. Ojo, ten cuidado, ah. Y es una institución colonial que todavía se mantiene, ¿no? Es una institución que se mantiene, ¿no? Entonces, que se mantiene, bueno, que se mantuvo en la época del virreinato, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? Ahora, el cacique entonces era la nobleza indígena, chicos. Era el nexo entre la población indígena y el español, ¿no? Y los criollos. O sea, chicos, era importante, sin lugar a dudas, el cacique, ¿no? Ahora, pregunta, chicos. El cacique, por ejemplo, ¿quién es un cacique conocido? ¿Quién es un cacique sumamente conocido? Túpac Amaru II, pues claro. Túpac Amaru II es el José Gabriel Condorcanqui, claro. Obviamente, el cacique más conocido, ¿no? De la época, ¿no? Vale, y chicos, y José Gabriel Condorcanqui, o sea, Túpac Amaru II, te pregunto, ¿fue enemigo de España? ¿Siempre fue enemigo de España? No, pues muchachos, no fue enemigo de España, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, chicos, y no se molesten por favor, pero José Gabriel Condorcanqui fue aliado de España en su momento, ¿no? Claro, cuando llegan las reformas borbónicas, lo afectan, ¿no? Lo afectan terriblemente. No, tampoco fue un convenido, Melissa. Creo que ese es un término también muy, muy fuerte, ¿ah? Porque tú, por lo menos, segundo, si no se rebelaba, no pasaba nada tampoco, ¿ah? Él al final y al cabo decide rebelarse, pues, ¿no? Pero si no se rebelaba, no pasaba nada. Pero no podemos negar que obviamente hubo un Mussolini, no, no seas malo, Rancela. No, 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 no. Yo soy enemigo de comparar el mundo americano con el mundo europeo, ¿ah? Sí, yo soy contrario. Cuando escucho Pachacute, le dicen el Alejandro Magno de los Andes, ya es una guachafada, ¿no? Y la gente ya se va de abuso, pues, ¿no? El Solón peruano, dice, no, claro, ya hay algunas cosas, pues, ¿no? Que se van de allá, ¿no? Bien, chicos. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no?
Tupac Amaru II, y eso te lo voy a contar la próxima semana más a detalle, pero Tupac Amaru II no era pro España al comienzo, ¿no? Porque era cacique, tenía tres cacicazgos, Tungazuca, Surinam y Pampamarca. Él había recibido educación por parte de los españoles, ¿no? En colegios menores, colegios para indígenas. Su colegio fue San Francisco de Borja, que queda en Cusco. Entonces, todo eso había generado un nexo entre la corona española y Tupac Amaru, ¿no? Pero claro, las reformas borbónicas no afectan y al final y al cabo termina rompiendo con España, ¿no? Y eso, eso hay que reconocerlo también, ¿no? Que él pudo haberse quedado callado y no pasaba nada, pero al final termina revelándose, ¿no? Bien, chicos, recuerden por favor que el Virreinato del Perú cuando se crea era gigantesco. Era desde Perú, desde Panamá, perdón, hasta Chile. Todo esto era el Perú, chicos, ¿ah? Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y dentro de Argentina estaba también Uruguay y Paraguay, ¿no? Todo eso era el Virreinato del Perú, chicos. Gigantesco. Y en la reforma borbónica se va a mutilar, ¿no? Se va a mutilar, se van a crear nuevos virreinatos. Por ejemplo, se va a crear el virreinato de Nueva Granada, que es el norte, y el virreinato de Río de la Plata, que está al sur, ¿no? Y bueno, el virreinato de México, que siempre estuvo ahí, ¿no? Que es el virreinato de Nueva España, que devuelvan. Bien, chicos, ahí está. Ahora, muchachos, una, una pregunta. ¿Por qué la bandera del Perú es roja y blanca? Claro, nosotros han contado siempre que Perú, la bandera del Perú es roja y blanca por el sueño de San Martín, ¿no? Nos dicen, oye, San Martín soñó con una ave, se quedó dormido en una palmera y soñó con una ave. ¿Cómo se llama esa ave? Parihuana. Muy bien, parihuana, excelente, chicos, muy bien. Se los digo porque en otros salones me dijeron parihuela, ¿no? Trataban con hambre ya, ¿no? No, parihuana, chicos, parihuana, ¿no? La parihuana, muchachos, es un ave de pecho blanco y alas rojas, ¿no? Y, y pues en este caso San Martín dice que soñó con ella, ¿no? Y ante este sueño, él se levanta a decir que efectivamente esa es los colores de la bandera, ¿no? Obviamente, chicos, de que es un, o sea, eso en realidad es un cuento, chicos, ¿no? Es un cuento, chicos. Ese es el cuento de quién, de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar cuenta que efectivamente esa, esa historia, ¿no? O sea, y se ha repetido tantas veces, chicos, que la gente la ha considerado verdadera. O sea, eso es lo que la gente, eso es el problema, ¿no? Que se ha repetido tantas veces que, que hasta el día de hoy se sigue viendo la verdad, ¿no? El otro día, acá, yo tengo mi sobrina, ¿no? La hijita de mi hermano, que vino con su bandera, vino el otro día, ¿no? A decir que la bandera estaba pintando en San Martín y todo lo demás, ¿no? Yo no le quise romper su ilusión, pero no le quise explicar que le estaba engañando, pues, ¿no? Pero obviamente que la bandera no es por eso, pues, muchachos. Ni decir que la están estafando, ¿no? Porque la bandera del Perú es roja y blanca por la Cruz de Borgoña, ¿no? O sea, la bandera es un símbolo en realidad, ¿no? El símbolo es, con los Habsburgo estuve bien, con los Borbones estoy mal, ¿no? O sea, por eso es que utilizan los colores de los Habsburgo, miren. Mira cómo era la bandera de los Habsburgo, mira, roja y blanca y cruz. Y la primera bandera del Perú es roja y blanca y cruz. Entonces, esa es la razón del por qué la bandera del Perú es roja y blanca, ¿no? No es roja y blanca por el sueño de San Martín. Eso es un cuento de Abraham Valdelomar que se ha repetido tantas veces, que pues al final y al cabo se ha aceptado como verdadero, ¿no? Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá?
Muy bien, chicos, ah, muy bien. Por eso que te digo que he llegado al lugar correcto, pues. Acá estamos para desmentir, pues, muchachos, para desmentir algunas falsedades, ¿no? Vas a agarrar de level acá. Bien, chicos. No se llamaba curaca para ese momento, Leonel se llamaba cacique. Nobleza indígena, cacique. ¿Bien? Así se llamaba. Bien, chicos. A ver, había también un alcalde de pueblos indígenas, ¿ah? Que se llamaba el famoso Barayoco. El famoso Barayoco. Bien, chicos. Ahí está. Bien, chicos. Ujú. ¿Aquí todo claro, chicos? Muy bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. Ujú. Ahora, en la parte económica sí las cosas cambiaron bastante, ¿no? Las cosas sí cambiaron bastante, chicos. Ahora, ¿por qué cambiaron tantas las cosas en la economía? Porque recuerden que en el Tahuantinsuyo había dos principios económicos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran, chicos, los principios económicos? La reciprocidad y la redistribución. Muy bien, excelente. La reciprocidad, chicos, ¿en qué consistía? Claro, reciprocidad, ayuda mutua, redistribución era la entrega, pues, ¿no? La entrega del excedente productivo, ¿no? Ese era, pues, en este caso, las dos principales principios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal actividad económica en el Tahuantinsuyo, chicos? ¿Cuál es la principal actividad económica en el Tahuantinsuyo, chicos? En el Tahuantinsuyo no es la minería, no, no puede ser la minería. No, es la agricultura, claro, pues. La agricultura es la actividad más importante, la minería no. Aquí va a ser la minería, ¿no? Cuando ingrese, va a ser la minería, ¿no? Cuando España llegue aquí, va a ser la minería. Y ahora, acá hay algunos principios, como por ejemplo el mercantilismo, acumulación de oro y plata, ¿no? El monopolio, ¿no? El tema de que España sea el único vendedor, el único comprador. También el tema del exclusivismo, ¿no? El tema de que los puertos tenían que ir, que hay una exclusividad de España, ¿no? Y el intervencionismo. El intervencionismo consiste en mencionar de que España no va a permitir que en América se produzca lo mismo que ellos producen, ¿no? Por ejemplo, si España produce arroz y América también produce arroz, ¿a quién le compraría América? ¿A España o a ellos mismos? Claro, porque obviamente, chicos, el precio del arroz americano va a ser más barato. ¿Por qué, profe? Porque el precio del arroz español, aparte de la producción española, también va a traer consigo, también va a traer consigo, ¿qué cosa? Va a traer consigo, muchachos, el tema de el precio del transporte. Entonces España sabe que si América produce lo mismo que ellos, los va a perjudicar, pues no le van a comprar a ellos. Así que España lo que dice es, no, a partir de ahora solamente se produce lo que yo permito que se produzca.
Eso se le llama, chicos, intervencionismo. ¿Ven? El famoso intervencionismo. Bien, chicos. Ahora, ¿hasta aquí todo claro? Muy bien. Profe, ¿qué actividades económicas se dan? Bueno, muchachos, la primera actividad económica es, sin lugar a dudas, la minería. Bien, la minería es la principal actividad económica. Es más, es la actividad económica más importante hasta la actualidad, ¿no? La que genera mayor cantidad de ingresos de divisas al Perú. Entonces, la minería va a ser fundamental, chicos. Ahora, recuerden por favor que la minería en este momento va a generar que América tenga que España tenga un apogeo, ¿no? ¿Cuál es ese apogeo, profe? El apogeo va a ser, por ejemplo, el tema, chicos, de, del siglo de oro español, ¿no? El siglo de oro español va a estar presente aquí, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, hay dos minas importantes acá. La primera mina importante, chicos, la primera mina importante es la mina de qué? Es la mina de Potosí. Primera gran mina, chicos. Primera mina fundamental, la mina de Potosí. ¿Dónde está ubicada la mina de Potosí, chicos? ¿Dónde está ubicada, chicos, la mina de Potosí? Actualmente en Bolivia. Actualmente en Bolivia, pero chicos, en esa época no existía Bolivia. Si tú agarras un libro de esa época, nunca vas a encontrar el término Bolivia. Claro, pues chicos, es el Alto Perú. Muy bien, el Alto Perú. Excelente, chicos. ¿Ah? O sea, no lo vayas a tomar a mal, ¿ah? Profe, usted está diciendo que Bolivia no existe. No, no es que no exista, chicos. Es que Bolivia... mm, Es que Bolivia, chicos, siempre fue provincia del Perú, pues, muchachos. ¿Bien? O sea, Bolivia siempre fue parte del Perú, pues, chicos. ¿Bien? Bueno, lo que pasa es que cuando Bolivia es liberada, o sea, el Alto Perú es liberado, el Alto Perú, chicos, al ser liberado, ¿no? El Alto Perú termina, muchachos, decidiendo ser un país autónomo, ¿no? Por eso se le llama, pues, el Alto, se le va a llamar el famoso, bueno, ellos van a decidir ser un país, va a ser un país independiente, ¿no? Y utilizan el nombre de Bolivia en honor a Bolívar, porque el que lo libera fue Sucre, ¿no? Bien, chicos, y la otra importante mina es la mina de Huancavelica, o también conocida como la mina de Santa Bárbara, ¿no? Ahí se extrae, chicos, mercurio. Ahora, ¿por qué es importante el mercurio, chicos? Muy bien, para amalgamar los minerales. ¿Qué significa eso? Purificar los metales, muy bien, claro. Claro, chicos. La idea es, claro, obviamente que ahí se está, o sea, cuando España viene por oro y por plata, o sea, a España y no le conviene tener, pues, minerales contaminados, ¿no? O sea, no es su objetivo, ¿no? Aquí, chicos, el objetivo es, en este caso, vender, pues, el oro, la plata completamente pura, ¿no? Es por esa razón de que se utiliza el mercurio para poder purificar, ¿no? Bien, chicos, ahí está, ¿no? Es el famoso azogue, ¿no? Y el impuesto que se cobra a la actividad minera es el quinto real, que es el 20% de la riqueza. Bien, muchachos. Ujú. El 20% de la extracción minera se le va a dar a la corona, ¿no? Es en el siglo de oro. Bien, chicos. Ahora.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando, cuando se dan las reformas borbónicas, la situación va a cambiar. ¿Eh? Cuando se dan las reformas borbónicas, chicos, el panorama cambia. ¿Por qué? Porque el Alto Perú se va. En Bolivia, bueno, el Alto Perú, la mina de Potosí se va. Entonces, se tienen que encontrar otra actividad minera en el Perú. Y ahí aparecen dos importantes minas. La mina de Cerro de Pasco y la mina, chicos, y la mina también de Castro Virreina, ¿no? Y estas minas también tienen una producción importante de minerales, ¿eh? Bien, chicos. El comercio, controlado por la Casa de Contratación de Sevilla, bueno, la Casa de Contratación que primero tuvo sede en Sevilla y luego en Cádiz, ¿eh? Tuvo de esa manera, chicos, el control de España y sus colonias. O sea, todo lo que entraba y salía era visto pues por la Casa de Contratación, ¿no? Importante institución económica. El Tribunal del Consulado era el que se encargaba de velar pues por el control del comercio al interior del virreinato. El Tribunal del Consulado estaba formado por los principales el- o por los más importantes comerciantes de América, ¿no? ¿Saben dónde tenía sede el Tribunal del Consulado, chicos? ¿Alguien sabe dónde tenía sede el Tribunal del Consulado? ¿Dónde creen que estaba la sede de los comerciantes más adinerados del Perú? En Lima, claro, ¿no? En el barrio más ficho de la época, o sea, ¿no? Girón de la Unión, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? El Girón de la Unión. Chicos, eran comerciantes muy, muy enriquecidos, ¿ah? Muy, muy importantes, muy poderosos también, ¿ah? Los del famoso Tribunal del Consulado, ¿no? Ellos armaron una flota de barcos llamada la Armada del Sur, ¿no? Y se encargaban, pues, de supervisar el comercio en el Pacífico, ¿no? Bien, chicos. En el tema comercial se cobraban dos impuestos. Uno es la alcabala, que es el impuesto al comercio interior, al comercio interno, compra y venta. Y el otro es el almojarifazgo, que es el impuesto aduanero, ¿no? El impuesto a la importación y a la exportación, ¿no? Bien, chicos. Bien, ahora, en la manufactura, muchachos, tenemos también los obrajes. La verdad es que la manufactura es una manufactura rústica. Aquí no es tan detallada, no es tan fina, ¿no? Es una manufactura un poco tosca, ¿no? En los obrajes son los talleres textiles, no hay una producción muy alta, ¿no? Y en la agricultura, pues aquí se hacían las haciendas, ¿no? Las haciendas eran tierras entregadas a una familia, por dos formas. La primera era mercedes, que eran regalos de la corona, y la otra fueron las composiciones, que eran la compra, como tú podías comprar, ¿no? Bien. Entonces, de esta manera, chicos, en la agricultura se trabajó en las haciendas. ¿Qué productos agrícolas llegaron con España, chicos? A ver, ¿qué productos agrícolas llegaron con España? No, la papa no, el maíz no. O sea, esos son productos andinos. ¿Cuáles son traídos por España? ¿Cuáles son los traídos por España? El arroz, el trigo, ¿no? Ujú. Viene, por ejemplo, aquí la cebolla. Viene, por ejemplo, también Viene, por ejemplo, el tema del limón, de la vid, ¿no? Etcétera, ¿no? Una gran cantidad de productos, ¿no? Que hasta el día de hoy también utilizamos, ¿no? Esos son los productos, pues,
traídos, pues, ¿no? Por España, ¿no? Y bueno, en el tema de la ganadería también vienen varios animales, ¿no? A ver, ¿qué animales trajo España? El cerdo, el caballo, la vaca, muy bien. La rata. No, pero digo como ganadería, pues la rata no la vas a ganar. Las ovejas, por ejemplo, también, ¿no? También viene una gran cantidad de animales, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, sí, la cabra también, ¿no? Entonces, hay mucho legado europeo, o mucho legado español, mejor dicho, en nuestra realidad, ¿no? En nuestra historia, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan visualizar ello, ¿ya? Bien, chicos. Entonces nosotros somos producto, vuelvo a repetirlo, de un mestizaje. ¿Eh? Somos producto de un mestizaje, ¿eh, chicos? Muy bien, hasta aquí todo claro entonces, ¿verdad? Continuamos. En la organización social, muchachos, estamos claros que la, la división social estaba muy clara, ¿no? Estaba muy marcada. Había una república de españoles y había una república de indígenas. ¿Qué significa eso? Pues que los españoles tenían una jurisdicción, o sea, tenían un marco legal y el indígena tenía otro. En la República de Españoles había dos tipos de españoles, los peninsulares chicos y los criollos. El peninsular, también llamado chapetón, ¿no? Era aquel español nacido en la península, ¿no? Que tenía los altos cargos, ¿no? Por ejemplo, muchachos, este peninsular, ¿no? Podía ser virrey, por ejemplo, ¿no? Y era importante, ¿no? Mientras que el indiano era el famoso criollo, ¿no? La cría, ¿no? O sea, era el español nacido en América, ¿no? Ese era el criollo, ¿no? El español nacido en América, ¿no? Ahora, el criollo, chicos, recuerden algo importante del criollo, ¿no? El criollo no podía tener altos cargos, no podía ser virrey, por ejemplo, ¿no? Sí, fue discriminado en cierta parte, ¿ah? Pero los criollos fueron los que se encargaron del comercio y todo eso, ¿no? Entonces fueron ganando alguna mejora económica, ¿no? Se consolidaron, ¿no? De todas maneras van a haber problemas más adelante, ¿no? O sea, y hay criollos empobrecidos, hay criollos fuertes, ¿no? De todo un poco, ¿ven, chicos? Ahí está. Y bueno, luego viene la República de Indios, donde ahí aparecen los caciques, que son la nobleza indígena, la gente que tenía, pues, cargos, que tenía, que tenían, por ejemplo, algunos privilegios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué privilegios tenía el cacique, chicos? Ya, muy bien, no hacía mitad, excelente. ¿Qué más? Estudiaba, muy bien. Estudiaba, excelente. Tenía, por ejemplo, chicos, tierras a su control, ¿no? Claro. Por ejemplo, el cacique Tupac Amaru II, por ejemplo, era cacique de Surinama, Pampamarca y Tungazuca, ¿no? Era privilegiado, claro, ¿no? El cacique no, el criollo tenía otro rango, porque el criollo era español, ¿no? El cacique era el alto cargo, pero de los indígenas, ¿no? Obviamente que el criollo tenía mayor poder, ¿no? Bien, el criollo tenía mayor influencia política.
Por ejemplo, el criollo era miembro de la Real Audiencia, ¿no? Algunos criollos formaban parte de la Real Audiencia. Bien, chicos, ahí está, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente a los caciques, ¿no? Bien, también tenemos a los indios de cédula, o también en este caso los indios del común, ¿no? Esos indios eran pues eran los que trabajaban, eran la mano de obra que la realizaban en la mitad, eran los que tenían que estar en las reducciones y tenían que tributar, ¿no? Eh, Ellos eran la fuerza, ¿no? Los tributarios de la corona, ¿no? Vivían en reducciones, que eran agrupaciones de antiguos ayllus, ¿no? Que creadas por Toledo para poder organizar mejor la mano de obra. Y los sitios forasteros, chicos, o también y los yanaconas eran los que salían de su región, ¿no? De su zona. Y laboraban en haciendas, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está, ¿eh? Ahora, trajeron también esclavos, ¿no? ¿Quiénes eran los esclavos, chicos? Los esclavos era un grupo de personas que no eran considerados personas, ¿no? ¿Cómo eran considerados los esclavos, chicos? No, claro, uno de los esclavos eran los cimarrones, pero ¿qué eran considerados los esclavos? ¿Humanos? ¿Seres humanos o qué eran? No, eran considerados como animales, como propiedades, ¿no? O sea, así como tú puedes comprar el día de hoy un perrito, en esa época comprabas esclavos, ¿no? Claro, tenían dueños, ¿verdad? Y había tipos de esclavos, ¿no? Por ejemplo, estaba el esclavo ladino, que era el que hablaba castellano. Estaba estaba también el esclavo bozal, que era el que no hablaba castellano. Y estaba también el cimarrón, ¿no? El cimarrón era un esclavo, claro, el esclavo liberto era el que le daban libertad, ¿no? Pero el cimarrón era el rebelde, ¿no? Pero era grande, ¿no? Era alto, grande, era fuerte, ¿no? Hacía muy buenas labores, ¿no? Pero era un esclavo rebelde, ¿no? Que normalmente se escapaba, ¿no? Por esas razones que al esclavo cimarrón lo marcaban, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la marca que le hacían al esclavo? Con hierro caliente lo quemaban, ¿no? Lo marcaban. La carimba, muy bien entenderla. Sí, claro que sí, Samantha, ¿no? Tenías que pagar, pues, ¿no? Tenías que pagar por tu esclavo, ¿no? Bien, chicos. Debe ser importante ver eso, ¿eh? La carimba, ¿no? Una marca que tenía el esclavo. Ahora, la intención era sencilla, pues, ¿no? O sea, con la carimba tú sabías, con la carimba tú sabías a quién le pertenecía, ¿no? A qué hacienda le pertenecía ese esclavo, ¿no? En el caso que se fugara, ¿no? Y lo capturaran, tú sabías ya a quién le pertenecía, ¿no? Claro, muy bien, chicos, la carimba. Ahora, cuando los esclavos escapaban, los esclavos, recuerden por favor de que estaban, pues, ordenados en lo que ustedes conocen como los, estaban separados en lo que ustedes, bueno, se refugiaban en lo que ustedes conocen como los famosos palenques. Los palenques eran refugio de esclavos, ¿no? Este refugio de esclavos, chicos, se daba pues la protección por parte de ellos, ¿no? Eran zonas alejadas, ¿no? Donde netamente había una idea clara una idea clara, chicos, de defenderse, ¿no? Ante cualquier llegada española, ¿no? Bien, chicos, ahí están, los palenques. Había también un esclavo que era llamado el esclavo, el mandingo. ¿Han escuchado sobre él? ¿Han escuchado sobre el mandingo?
Claro, el cemental, pues claro. Era el que era utilizado, chicos, para temas de procreación, ¿no? Claro, porque se reproduzca con las esclavas, ¿no? Y así te asegurabas usted, así te asegurabas tú un esclavo de raza pura, pues, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Sí, 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 así funcionaba. Eran como animales, pues chicos, en realidad, como te voy a repetir, ¿no? O sea, eran vistos como animales. O sea, no había no había un tema de ordenamiento, ni nada por el estilo, ¿no? Bien, chicos, así. Ujú. Bien, ahora, la intención era la siguiente, ¿no? Que se reproducieran entre ellos, pues, ¿no? Esclavos entre esclavos, españoles entre españoles, los indios, los indígenas entre indígenas, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, pues, chicos, ¿eso pasó o no? No, eso no pasó, chicos, eso no pasó. Eso no pasó, chicos, pues, ¿no? O sea, al final y al cabo fue un cruce de todos, pues, chicos, ¿no? Bien, fue un cruce entre todos, ¿no? Y obviamente esto generó caos, ¿no? Generó caos, generó desorden, ¿no? Por esa razón es que nacieron las castas, ¿no? Que eran mezclas raciales, ¿no? Apareció, por ejemplo, chicos, el tema del mestizo, ¿no? ¿Alguien sabe quién era el mestizo? ¿El mestizo quién era, chicos? El mestizo era el tema del cruce racial, ¿no? Entre el español y el indígena, pues claro, muy bien. ¿Quién era, chicos, el mulato? Español con esclavo, claro. ¿Y quién era el sambo? El esclavo con indígena, bien, chicos. Y ahí nace todo, pues, el tema de la diversidad racial, ¿no? Bien, chicos. O sea, ahí comienza todo el tema de la diversidad de raza, de cultura, todo eso, ¿no? Entonces, por esa razón de que nosotros somos productos de eso, ¿no? Somos productos de un mestizaje, ¿no? De esta diversidad, ¿no? Sí. Los chinos con indígenas, no. Todos los chinos vienen después todavía, pues, la raza china viene después. No recuerdo cómo se llamaba la raza de chinos con indígenas, ¿no? Pero a ver, los chinos vienen con la migración ya netamente vienen una, con una presencia netamente ya en la República, ¿no? Bien, chico. Y bueno, ahora, las castas tienen una jurisdicción diferente, chicos, ¿ah? Las castas tienen cada una distinta jurisdicción. ¿Qué significa que cada uno tiene eh, tiene una distinta ley, ¿no? Las casas no son chicos. Ujú. Bien, chicos. ¿Todo bien hasta acá? Bien, chicos, excelente. Y vayamos para terminar la parte teórica con el tema, chicos, de la cultura, ¿bien? En la cultura recuerden, por favor, de que aquí vemos claramente el tema de cultura y educación, ¿no? Por un lado tenemos la educación.
Recuerden, chicos, que la educación, eh, con la educación, chicos, ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí hay una división en tema educativo, ¿no? Por ejemplo, la educación normalmente era informal, o sea, los campesinos tenían educación informal, los indígenas tenían educación formal, o sea, se les enseñaba lo que su padre era, ¿no? Deben recordar también de que en el mundo andino no se hacen tantos problemas con el tema, chicos, de la cantidad de hijos, ¿no? ¿Ustedes cuántos hijos quieren tener, chicos? A ver, 1, 0, un gato. 1 y 3 gatos. Un equipo de fútbol, Javier. Ya, muy bien. Bien, chicos. También me dijeron eso. Bien. A ver, chicos. Bueno, nosotros, bueno, bueno, yo soy mucho mayor que tú, pues no me disculpas. Pero ustedes, no quieren tener tantos hijos por una sencilla razón, pues, muchachos, ¿no? ¿Cuál es la sencilla razón de que ustedes no quieren tener hijos? Es de que obviamente los hijos son vistos por ustedes como un tema de un gasto, ¿no? Pero en el mundo andino eso no pasa, ¿no? En el mundo andino la gente lo ve como algo normal, ¿no? Como algo, como parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos que ellos tienen son los que ellos se van a convertir también en mano de obra, ¿no? Eso es en el mundo andino, ¿no? Claro, o sea, la cantidad de hijos que ellos tienen van a servir para que luego ellos mismos tengan mano de obra, ¿no? Pero en el mundo occidental ya las cosas cambian en la actualidad, ¿no? Entonces, en el mundo andino, en el mundo, perdón, virreinal, pasaba algo similar, ¿no? Los campesinos tenían hijos, bastantes hijos, varios hijos, y ellos se encargaban de enseñarles a sus hijos el cómo cultivar, el cómo ver el ganado, etcétera, ¿no? O sea, con el objetivo de que los ayuden a poder sembrar, cultivar, ¿no? Criar a los animales. Bien, chicos, entonces es importante. Bien, chicos, es importante, ¿eh? Entonces, por esa razón es que hay una educación informal. Luego viene la educación básica, que son los colegios menores. Ahí, por ejemplo, aparece el tema del colegio de caciques. Había dos colegios de caciques importantes. El colegio San Francisco de Borja, que estaba en Cusco, y el colegio El Príncipe, que estaba en Lima. Esos eran dos colegios importantes, ¿eh? Ahora, otros muchachos, por ejemplo, también estaban los colegios mayores. Esos sí eran colegios para mayor cantidad para la mayor cantidad de criollos, ¿no? Criollos de gran nivel, ¿no? Bien, chicos, importante eso. Profe, ¿qué más? Luego vienen, muchachos, las universidades, ¿no? Bien, vienen las universidades, bien, chicos. Ahora, ¿las universidades serán para quién, chicos? Para la clase alta, pues claro, españoles, para la élite, claro, muy bien. Y ahí nace, pues, obviamente, la universidad más importante de América, chicos. Claro, pues, chicos, obviamente, ¿no? San Marcos, muchachos, ¿no? Ahí aprende San Marcos, ¿no? La universidad más importante, sin lugar a dudas, pues, de América, ¿no? La decana de América, ¿no?
Ahora, la pregunta ¿es la única universidad? No. ¿Qué otras universidades aparecen en esa época? La del Cusco. ¿Cómo se llama la del Cusco? La Universidad San Antonio de Abaco, ¿no? Está también la Universidad San Agustín, ¿no? Está también la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Otra universidad importante, ¿no? Chicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no, chicos? Que nosotros podemos ver, pues, que las universidades son producto justamente de la época, pues, de la época del virreinato, ¿no? Y muchas de ellas, fundadas, pues, a partir de la presencia de la iglesia, ¿no? ¿Qué orden religiosa estuvo presente, por ejemplo, aquí? Los dominicos, claro, muy bien. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Ahora, la educación era memorística, era ligada a la religiosidad, ¿no? Era un tema el docente era conocedor como, el docente era como una especie de máximo conocedor, ¿no? Los catedráticos estaban ahí, ¿no? Bien, chicos, bien, chicos, bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Sí, muy bien. En la pintura, muchachos, en la pintura también hubo un tema de sincretismo, ¿no? Por ejemplo, miren esta imagen de la última cena, de Marco Zapata. ¿Qué notas, chicos? ¿Qué notas en esta? El cuy, pues chicos, muy bien, el cuy. O sea, ahí, ¿qué puedes notar entonces? Claro, pues chicos, o sea, Jesús con sus discípulos, ¿qué son? Es un legado español, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿No? Pero está ligado, pues, al tema del cuy, ¿no? Que es el reflejo andino. Entonces, ahí puedes ver el sincretismo, pues, la síntesis del mundo español, europeo y el mundo andino, ¿no? También tenemos, pues, chicos, la portada de la Iglesia de la Merced, ¿no? Acá tenemos también la Universidad de San Marcos, ¿no? Ojalá que la podamos visitar, chicos, ¿ah? Ojalá, vamos a ver si se organiza eso de poder hacer una visita guiada por el centro, ¿no? Pasadita que terminamos el año, ¿no? Voy a coordinarlo de todas maneras, ¿ah? Bien, chicos. Ujú. Como raro en Navidad. Vamos a coordinarlo, ¿eh? Bien, chicos, ahora sí, vayamos a las preguntas. ¿Cómo vamos ahí con las preguntas? Dice, en el marco de la economía colonial, en el virreinato peruano, determina el valor de verdad de los bienes enunciados con las políticas aplicadas a la corona española, dice. Muy bien, vayamos a la primera pregunta, dice lo siguiente. La minería, especialmente de la plata de Potosí, fue la principal fuente de ingresos para la corona. Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? Eso es recontra verdadero. Muy bien. Dos, la corona fomentó la libre producción del comercio de vinos y aceite, libre comercialización, chicos, por parte de la corona. No, ¿verdad? Obviamente. Obviamente que no, ¿verdad, chicos? Falso.
El monopolio comercial buscaba asegurar el control del intercambio en las colonias. Sí, verdadero, ¿no? Eso sí es verdadero. La industria textil americana se limitó a la elaboración de paños toscos para no competir con la industria española. Verdadero, ¿no? Obviamente, chicos, obviamente que sí. Así que la clave sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Muy bien, besitos, chicos, ¿ah? Un nivel, ¿ah? Excelente. Dos. En la política del Virreinato del Perú, la corona española impulsó el uso del método de amalgama con mercurio, obviamente, lo que permitió aumentar la producción de plata. Para asegurar el control de este recurso, se estatizaron las minas de bueno, puede ser Huancavelica o Santa Bárbara, estableciendo un sistema de licitaciones y trabajo a mitad año. Además, con la creación de en 1665, en 1565 se consolidó el control estatal de la acuñación de moneda. Ya. Esa es la Casa de la Moneda, pues, ¿no? Esa es la Casa de la Moneda, así que la clave obviamente es la C. Muy bien, chicos. Ujú. Tres. En el marco de la reorganización política del Virreinato del Perú durante el gobierno de Lope García de Castro, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre la creación de los corregimientos de indios. Uno, los corregimientos fueron creados para fortalecer la autoridad real en las provincias del virreinato. Verdadero, ¿no? Claro, controlar las provincias, ¿no? Los corregimientos fueron funcionarios nombrados directamente por el rey por propuesta del virrey. Verdadero. La máxima autoridad era el rey, pues, ¿no? Su función principal fue otorgar mayor autonomía a los pueblos. Falso, ¿no? O sea, el corregimiento tenía como objetivo controlar, ¿no? Controlar todo, ¿no? Sí. Pero no dar la autonomía a las provincias, ¿no? A los pueblos indígenas. Los corregimientos se consolidaron como centros administrativos y judiciales en el ámbito provincial. Verdadero. Así que la clave aquí sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Avión. Muy bien, chicos. Cuatro. Con respecto a la conformación de la sociedad colonial en el siglo XVI, determina el valor de verdad de los bienes enunciados relacionados con la transformación social tras la implementación del dominio español. Uno. La alta nobleza indiana fue subordinada al poder de la corona y quedó excluida de los altos cargos administrativos. Verdadero, ¿no? Claro, fue excluida de los altos cargos, ¿no? Sobre todo el virrey, ¿no? La alta nobleza indiana consolidó su poder político al acceder a cargos como virreyes y oidores. No, la alta nobleza indiana no podía ser virrey, ¿no? Falso. Los mestizos representaron las tensiones sociales al ser mediadores culturales entre los mundos andino y hispano. Falso. No, el mestizo no era ni andino y tampoco era hispano. Ni uno de los dos, ¿ah? La esclavitud africana se consolidó como la institución económica y social relevante en el virreinato. Sí, ¿no? Esto sí es verdadero. Obviamente fue mano de obra, ¿no? Sobre todo en las haciendas, ¿ah? En las haciendas, en la costa. Cinco. En el contexto de la crisis colonial peruana del decenio de 1560, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, relacionados con las tensiones entre encomenderos, población indígena y corona. La disminución de de la población indígena afectó directamente los ingresos de los encomenderos. Verdadero, ¿no? Obviamente que sí. Los encomenderos defendieron la perpetuidad de la encomienda como una forma de proteger a los indígenas y asegurar su bienestar. Verdadero, ¿no? El movimiento Ataque Oncoy representó una reacción religiosa y cultural indígena contra la dominación española. Verdadero. La corona española apoyó la perpetuidad de las encomiendas como medida para reactivar. No. La corona española no, la corona española no buscó la perpetuidad de la encomienda, lo que le intentó eliminar. Pero fue cuando disminuyeron con la viruela, pues, Samantha. Todo fue un proceso fue un proceso que fue quitándole, fue un proceso que fue quitando, que fue afectando a la población indígena, ¿no? En 100 años se dice que alrededor de 8 millones de indígenas fallecieron, ¿no? Bueno, al menos eso indica Maya Rosorowski, ¿no?
Bien, chicos, beso. No, pues que no es un solo virrey, pues Samantha, son varios virreyes, ¿no? O ese fue su pretexto, pues, Antonio. Ese fue el pretexto del encomendero, ¿no? Bien. 6. Con relación a las reformas toledanas, el Virreinato del Perú determina el valor de verdad los bienes enunciados, considerado tanto las acciones concretas como los fines políticos, ¿bien? Y sociales. Uno, la ejecución de Tupac Amaru primero fue una medida deliberada para legitimar la resistencia indígena y reforzar la justificación del dominio español verdadero, ¿no? Claro. Dos, el objetivo principal de las reducciones fue priorizar el bienestar y la autonomía comunitaria falso, ¿no? Las reducciones era controlar, ¿no? No priorizar no la autonomía, ¿no? Al incorporar a los curacas como gobernadores, Toledo eliminó por completo cualquier vestigio de la autoridad indígena falso, porque recuerden de que aquí están los Barayoks, por ejemplo, ¿no? Cuatro, la concentración de la población en pueblos reducidos facilitó el control fiscal y favoreció la expansión de las haciendas hispanas sobre tierras indígenas. Sí, verdadero, ¿no? Ujú, esto es verdadero. Así que la clave sería verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. 7. Durante el proceso de reducciones implementados por Toledo, los pueblos indígenas contaban con distintos tipos de tierras, familiares, comunales y baldíos, y una caja municipal, administrada por autoridades locales, aunque bajo la supervisión de curacas y corregidores. Estas medidas buscaban asegurar la autosuficiencia económica y al mismo tiempo facilitar el control del tributo y la gestión colonial. ¿Qué finalidad económica y política expresaba mejor este sistema? Claro, es la C, muy bien. Mantener un equilibrio entre la autosubsistencia indígena, porque los indígenas iban a trabajar su propia tierra, ¿verdad? Y la fiscalización colonial, ¿no? O sea, todo bajo el control de España. 8. En el marco de la consolidación del orden colonial, los concilios ya. Chicos, cuando hablen concilios, son reuniones eclesiásticas, ¿ya? Los concilios limenses tienen que ver con reuniones eclesiásticas. ¿Y para qué se reunían? Porque querían homogeneizar la evangelización. Bien, así que la clave es la B, uniformizar la evangelización indígena, consolidar la ortodoxia católica y adaptar la doctrina a las realidades del mundo andino. 9. En el contexto del Virreinato del Perú, la creciente presencia de la población africana en la costa y en las ciudades como Lima revela que la esclavitud africana se consolidó principalmente como, claro, muy bien, en la B, un sistema de trabajo adaptado a las condiciones climáticas y productivas de la región costera. Chicos, no mandaron al esclavo a la mina muchas veces, porque el esclavo te había costado, pues. Entonces, si te había costado, tú no lo ibas a mandar a que muera en la mina, pues, ¿no? Porque la mina era peligrosa. Por eso trabajaban en la costa normalmente, en las haciendas. 10. En el contexto de la conciliación de las élites criollas en el virreinato del Perú, determina el valor de verdad de los enunciados. 1. El fortalecimiento económico de los criollos se basó en el control del comercio con Filipinas y el aprovechamiento de recursos coloniales. Verdadero. El criollo se basó en el comercio. La institución del mayorazgo permitió dispersar la riqueza entre todos sus miembros en las familias, evitando su concentración. Mm, no, falso, ¿no? El mayorazgo era pues el liderazgo, ¿no? El rango más alto, ¿no? No dispersó la riqueza entre todos, ¿no? Los criollos buscaron consolidar su posición social mediante la compra de títulos nobiliarios y acceso a cargos públicos, verdadero, ¿no? Sí, claro que sí. La rivalidad entre criollos y peninsulares se expresó mediante el ámbito eclesiástico, especialmente en los capítulos conventuales verdaderos, ¿ven, chicos? La rivalidad se mantuvo, sobre todo porque querían ser autoridades eclesiásticas, pues. Clave la 10 casita. Y a ver, 11 quinto real va con el tributo representado el 20% de los metales, así que 1C, así que la clave es la B.
de frente nada más, ¿bien? Si quieres lo puedes ver también, ¿no? La alcabala era el impuesto a la compra y venta, ¿no? La composición era las tierras, ¿no? Que era la B, el derecho común a la regularización de tierras. Y el señoraje era las ganancias obtenidas por la acuñación de monedas a nombre del rey. 12, y aquí terminamos, chicos. Es para que organizan bien. La Real Hacienda, bueno, la Real Hacienda iría con administrar los ingresos, ¿no? Las Reales Haciendas son como los ministerios de economía. El Tribunal del Consulado, comerciantes de América, ¿no? En Lima sobre todo, ¿no? Y resolvía problemas, ¿no? La Casa de Contratación supervisaba el comercio ultramarino, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el sistema de flotas y galeones controlaba el tráfico marítimo, ¿no? Así que efectivamente, chicos, la clave aquí sería casita. Muy bien, muchachos, hemos terminado creo que a buena hora. Bien, muchachos, ha sido para mí un tremendo placer acompañarte el día de hoy. Bien, espero que te haya agradado la clase. Se los voy a enviar a la Miss para que se lo pueda compartir. Los chicos sigan estudiando, por favor. Ahí Miss Leticia me va a mandar me va a decir cómo va en historia para ver si están bien en historia del Perú. Y espero que sea así, chicos. Un fuerte abrazo, sigan disfrutando su miércoles. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego, mi Leticia. Un fuerte abrazo para usted también y pues que le vaya súper bien en su día. Espero que tenga un bonito día. Hasta luego, chicos. Cuídense un montón. Cuídense un montón, chicos. Ahí le mando sus materiales, chicos. Un fuerte abrazo. Bien, chicos. Hasta luego.